Bienvenidos al curso de PHP de Aprendiendo la Web. Yo soy Daniel Fantino y voy a ser su tutor en este curso. Vale, vamos a empezar aquí viendo algunas, pequeñas, haciendo una pequeña introducción a lo que va a ser el curso. Vale, pero primero voy a resolver las dudas básicas de lo que es esto. Primero voy a dar una breve explicación de lo que va a ser PHP. PHP es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor. A los lenguajes que por lo general se ejecutan del lado del servidor se les suele decir lenguajes de programación backend. Por ejemplo, de lenguajes de programación backend: PHP, Ruby on Rails, Python, Django, ASP.NET, Apps.NET para la web, bueno, de muchos más, como por ejemplo Node.js ya se ejecuta del lado del servidor. Y bueno, como les digo, hay bastantes lenguajes. Por ahora les doy unos ejemplos. Y bueno, estos lenguajes son backend. ¿Qué lenguajes son frontend? HTML5, CSS3, JavaScript y bueno, derivados de CSS3, por ejemplo, bueno, CSS y HTML, o sea, generalizo porque HTML5 y CSS3 no falta el genio que va a decir y HTML4 no, sí, todo, o sea, HTML, ¿vale? Por favor. O sea, no les estoy diciendo así, sino que, vale, un poco de gracia al canal, ¿vale? Bueno, ya, sigamos. Bueno, HTML, CSS, JavaScript. Por ejemplo, hay algo que es CSS y JavaScript que se llama Sass. Bueno, este de Ruby, CSS y se ejecuta del lado del servidor de Ruby. Se llama Sass, que permite ejecutar variables y bueno, muchas cosas más del lado del servidor que se ejecuta del lado del cliente. O sea, es una mezcla entre dos lenguajes, podríamos decirlo, pero bueno, no viene mucho al caso. El que nos interesa es Less, que es JavaScript y CSS. JavaScript y CSS son JavaScript es un lenguaje de programación y CSS se considera un lenguaje de codificación, maquetación, de diagramación, ¿vale? Que aún así es un lenguaje y saberlo, muy poca gente no sabe de HTML o de CSS, así que bueno, es un logro, pero no son tan avanzados como son JavaScript, PHP, Django, C++, Android, vale, muchos lenguajes del resto, o sea, son considerados de los más fáciles. No estoy diciendo que sean sí son de los más fáciles, pero no digo que sea lo más fácil. Puede que haya algo más, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero bueno. Vale, como os decía, entonces, tenemos estos lenguajes que se ejecutan del lado del servidor y los que se ejecutan del lado del cliente. Vale, aquí tengo esto, voy a darle así, ¿vale? ¿Qué lenguajes se ejecutan del lado o sea, qué es desarrollo web backend? Es todo lo que se va a ejecutar del lado del servidor. O sea, tú puedes hacer peticiones al servidor, el servidor va a leer el lenguaje, lo va a convertir en lenguaje máquina, va a analizar y va a crear una nueva función, o sea, va a crear una respuesta que se va a enviar al lado del cliente, o sea, por el frontend. Es algo un poco complejo de explicar así y de entender, pero, o sea, si lo entiendes después, cuando vas aprendiendo a programar, la práctica te va a explicar qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, yo hago una petición imaginemos que estamos en un sitio web y estamos iniciando sesión. Yo pongo mi nombre, pero tipeo mal, escribo mal mi contraseña. Cuando yo envíe esa información desde el frontend, que es el sitio, todo lo que vemos, y llegue al backend, el backend va a analizar, va a decir, el nombre de usuario es correcto, right? O sea, ¿verdad? Pero la contraseña es false, o sea, la contraseña es incorrecta, la contraseña no está bien. ¿Qué va a hacer el backend? Va a procesar esa información, la va a convertir en código máquina. Cuando la computadora va a analizar dentro de la base de datos, va a obtener el resultado de nuestro código, va a sacar una respuesta. Y cuando tenga la respuesta, la va a enviar de nuevo al lado del cliente. Se va a hacer un refresco de página, hacer un F5 en cualquier sitio, pero con la respuesta del error o de lo que hicimos mal.
Un poco complicado, sí, pero, o sea, no es tan difícil de entender, ¿vale? O sea, es la base. En cambio el frontend es todo lo que ejecutamos del lado del servidor. Nosotros podemos escribir JavaScript, hacer funciones, hacer animaciones, hacer diseño, agregar imágenes, inclusive manejar herramientas gráficas como Photoshop, Illustrator, se puede considerar frontend. Bueno, vamos a dejarlo ahí un poco más, después vamos a ir entendiendo porque esto frontend también lo va a explicar en el curso de HTML Camo y bueno, en JavaScript y lo vamos a ver en múltiples lenguajes más. Vale, ahora, ¿de qué forma se puede programar en PHP? Vale, existen dos tipos de lenguajes de formas de programación. Existe PHP estructurado y PHP orientado a objetos. Vale, ¿qué es PHP orientado a objetos o PO? O P, que es lo mismo, de inglés a español, que cambian las siglas, pero es lo mismo. Vale, bueno, PHP estructurado es un poco más desordenado y bueno, es escribir código seguido y bueno, sin separarlo, sin etiquetarlo, o sea, sin definirlo. Entonces, por ejemplo, no trabaja con clases ni funciones, o sea, simplemente o sea, trabaja con funciones pero ya definidas. Es algo simple. Tú creas un código en PHP y, por ejemplo, creas la variable var. Entonces, bueno, le añades un valor, bueno, trabajas con esa variable, pero después en otro sitio tú vas a necesitar, tú creas esa misma variable, le vas a poner igual var, bueno, var, le vas a poner como nombre. Cuando la variable, entonces tú le añades un contenido a la variable, ¿vale? Entonces cuando toda esa información, digamos que esto siempre pasa, se crea un archivo base, un archivo operativo, un archivo init, ¿vale? Que ya después lo veremos cuando estemos programando. Y nosotros importamos esa información. Las dos se va a crear un problema porque esa variable ya existe, tendremos que cambiar el nombre, si tenemos 20 variables iguales que no nos habíamos dado cuenta que habíamos escrito, tendremos que volver a cambiar. Con programación orientada a objetos esto no pasa. Cada clase tenemos la clase casa, entonces dentro de la clase casa tenemos clase mascota, entonces tenemos la clase perro, listo, la variable perro. Dentro de clase casa tenemos la función mascotas. Dentro de la función mascotas tenemos la variable perro. Perro es igual al nombre del perro, Firulais, por ejemplo. Vale, cerramos la clase hogar o casa, como haya puesto, no recuerdo. Vale, y creamos ahora después creamos una nueva clase llamada apartamento. El apartamento, función mascotas, eh, variable perro, igual nombre del perro Snoopy. Y cuando llamemos la clase, cuando hagamos funciona la llamada clase hogar, a la clase hogar función mascotas, nos va a devolver dos valores distintos y no se van a mezclar las variables ni se va a hacer un error de sintaxis ni muchas cosas. ¿Qué es lo bueno de trabajar con PO? Es mucho más organizado, mucho más orientado, mucho más complejo. Es más difícil, pero es mucho mejor hacerlo. Así que bueno, esto lo vamos a ir viendo de a poco a medida que vayamos desarrollando. Vale, ¿qué es programación orientada a objetos? Prácticamente es lo mismo que les acabo de decir, es trabajar con clases y objetos. Dividir el código, o sea, es dividir el código en secciones para poder trabajar con tener múltiples opciones y no tener tantos errores de sintaxis. O sea, sintaxis básica. No digo que no vayamos a tener errores de sintaxis, pero, o sea, por ejemplo, la variable nombre la variable casa ya ha sido nombrada. Entonces tienes que volver a ponerle casa 2 o casa familia Torres o casa familia y después crear la casa familia Cristiano, ¿vale? En un ejemplo que estemos trabajando, por ejemplo, para un administrador de un conjunto, ¿vale? Es mucho mejor trabajar con PO y mucho más organizado.
Ya esto lo iremos viendo un poco más adelante. Y ya esto lo iremos explicando a medida que vaya pasando el curso. Ustedes no se preocupen mucho si no entienden ahora. La idea es que entiendan un poco. Y vale, ¿qué es una base de datos? En una base de datos nosotros podemos almacenar información. Por ejemplo, si vamos a crear un sitio, o sea, estamos trabajando en un sitio para fotos, ¿vale? Nosotros no vamos a crear una variable donde aparezca la imagen de cada foto. Lo que vamos a hacer es algo mucho más optimizado. Vamos a enviar imagen, a rellenar la base de datos con las coordenadas de las fotos, por ejemplo, los enlaces, los URL, y después los vamos a ir llamando con una función en PHP. Esto nos va a optimizar mucho el código, en vez de estar trabajando, por ejemplo, con arreglos, arrays, también se les dicen, o matrices. En vez de estar trabajando con matrices, podemos trabajar directamente, traer información de la base de datos y crear ciclos. Esto es mucho más optimizado y van a ver que cuando estemos, si llegan a trabajar profesionalmente como programadores, que es la idea de este curso, van a ver cómo es mucho más fácil trabajar con base de datos que trabajar con archivos locales. Vale, esto ya lo iremos viendo a medida que avance el curso. Estas tres, o sea, necesito que hayan entendido qué es backend, y de resto pueden salteárselo hasta qué necesito para empezar a programar en PHP. Vale, lo único que necesitamos será un navegador, que obviamente tu computadora tiene que tenerlo, un editor de texto. En mi caso yo utilizo Sublime Text 3 o 2, pueden utilizar el que quieran, o también pueden utilizar el mismo Notepad o blog de notas, pero yo considero este muy bueno, Sublime Text. El enlace lo tendrán en la descripción del video, ya yo os lo dejaré. ¿Y qué más vamos a necesitar? Esto sí es complejo. Vamos a necesitar algo que se llama, bueno, un servidor Apache, que nos va a crear un servidor en nuestra computadora. Esto suena un poco complejo, pero es simplemente ir a la página. Vamos a buscar en Google XAMPP, así, XAMPP, por si alguien no lo ve. Igual voy a tratar de hacer un zoom. Y vamos a irnos al segundo enlace, que es chan sourceforge.net. Vamos a ir ahí y aquí va a estar, bueno, lo que es Champ. Van a estar las últimas versiones, o sea, la última versión de Champ. Ya ustedes verán si se la descargan, pero bueno, qué versión descargan para ver. Le pueden dar directamente aquí en download y les va a descargar la versión. ¿En qué versión está? No sé, voy a ver cuál es la última versión de Champ. Disculpen, está en la, bueno, nosotros, si tienen Linux lo pueden descargar acá mismo, si tienen Windows acá, si tienen Mac OS acá, o sea, está dividido. También está LAMP, pero bueno, ustedes trabajan con el que deseen. Entonces acá tenemos Chan Windows. Entonces están en la, están en, vale, están en la, bueno, estos dos, 5.6.3 y 5.5.19, están haciendo referencia a la versión de PHP, que acá vemos que están en estas. Bueno, no sé qué irá esto en realidad. Fecha de modificación es esto, y bueno, nombre. Yo me imagino que se saltaron de la 1.8.2 a estas. Bueno, estas son las más nuevas, y si desean descargarlas está bien. Esta es la que más descargas tiene acá, por lo que vemos, así que está bien. Yo puedo trabajar con yo estoy trabajando después de la 1.8.1. Está bien que descarguen, porque ya empiezan a trabajar con mi SQL Lite, o sea, mi SQLi, que es, fue un cambio que se hizo en mi SQL para proteger más los datos, lo cual está muy bien. Vamos a ver mi SQLi para trabajar. Esto es trabajo de base de datos. Entonces, descarguen de la 1.8.1 hacia arriba el que deseen. Por lo demás, todo está bien, ¿vale? Bueno, siga. Bueno, esto es bastante sencillo de instalar, ya que, bueno, voy a abrir acá el último que abrí, Chan.
creo que fue, acá está. Le damos acá en el botón descargar, nos va a descargar un archivo .exe. Y bueno, acá seleccionamos primeramente cuál es el que vamos a utilizar. Vamos a descargar acá champ para champ 32 32 bits. También, este es el mismo, PC11, está bien. Le damos acá descargar, se nos va a empezar la descarga acá. Y apenas empiece la descarga, pues yo lo voy a cancelar debido a que primero que todo ya tengo el champ, y segundo es simplemente darle a install y ya está. Entonces bueno, le damos acá en keep, se descarga rapidísimo, voy a cancelar y se nos abre un diálogo y bueno, instalamos el programa. Es bastante sencillo. Bueno, por si quieren saber directamente ya cuál es el editor de texto, es Sublime Text. Este es el que utilizo. Acá aparece la referencia que queramos usar. Acá seleccionan Windows, Ubuntu, OS X, o sea, es multiplataforma, que es súper bueno. Yo lo he trabajado en Linux, así que bueno, súper recomendado, ¿vale? Ahora, ¿debo tener conocimientos previos para empezar a programar en PHP? No, no necesitas traer ningún conocimiento previo para comenzar a programar en este lenguaje. O sea, estás empezando de cero. Si sabes JavaScript, si sabes HTML, si sabes CSS, si sabes lenguajes de escritorio como son C, C++, Java, C Sharp, ASP.NET, Visual Basic, genial. Eso te va a servir como referencia para empezar un poco más avanzado en este curso, pero no es necesario tener ningún conocimiento. Desde cero podremos empezar. O sea, desde cero puedes comenzar con este curso y tomarlo ya. Vale, unos tips para principiantes bastante cortos. Vale, los recomiendo trabajar en carpetas y mantener ordenado siempre el sistema. Si podemos dividir el código de crear una carpeta base, app, y dividir el código de assets, system, views, views, después de views, construct, o sea, dividir en carpetas. Si vamos a trabajar con un modelo como es MVC, que eso lo veremos ya mucho después, o sea, va a ser estas clases van a durar harto tiempo, o sea, no se preocupen por eso, que todo lo vamos a ver dentro del curso. Entonces bueno, son tips para después de comenzar, pero o sea, empezar a desarrollar en PHP puede ser mucho mejor entre más ordenados seamos. Mantener ordenado la variable, trabajar bien, no tener 20 programas en el editor, no tener 20 archivos abiertos en el editor de texto, o sea, para optimizar el trabajo y la velocidad de desarrollo. Esto ya son tips que iremos viendo a medida que se vaya desarrollando el curso. Bueno, ya lo siguiente será que nos veremos en el siguiente vale, en el primer tutorial, que va a ser prácticamente después, o sea, mañana después de este tutorial, que bueno, ya vamos a empezar a trabajar con PHP. Espero que mucho apoyo al canal, mucho apoyo a nuestra propuesta de desarrollo web para todo el mundo, o sea, de que todo el mundo aprenda a programar gratuitamente, porque estamos en contra de que te cobren a ti por aprender a programar. Todos los que somos miembros de Aprendiendo la Web, bueno, que también vamos a trabajar con programación de escritorio, simplemente es un nombre que hemos dado porque hemos buscado y este es el que más nos ha molado o nos ha gustado entre las opciones que hemos propuesto. Explico. O sea, estamos en contra de que a ti te cobren por aprender a programar. O sea, no es factible. Todos nosotros hemos aprendido gratuitamente. Gratuitamente me refiero a que hemos entrado a internet y hemos buscado tutoriales, guías, libros, todo, y todo ha sido gratuito. No hemos tenido que pagar nada por aprender a programar, así que tú también puedes, pero esta vez nosotros vamos a estar aquí para guiarte. Esperamos que disfruten mucho del trabajo que estamos haciendo.
Pues nada, poco más y nos vemos en el siguiente tutorial. Espero ahora mismo, ya si tienen tiempo, descarguen todo lo que les he dicho, que son el Sublime Text y el Champ, o un servidor Apache como WAMP o LAMP, ya ustedes verán cuál. Yo recomiendo mucho Champ o WAMP. LAMP más que todo es para Linux, así que no os petéis con eso. O sea, descárguenlo, instalen el servidor y prepárense para mañana seguir con el siguiente tutorial. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.